Aleluya, muy buenos días, la gracia del Señor esté con todos. Gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Saludos a los hermanos y los amigos que nos acompañan en el devocional de hoy. Gracia, misericordia y paz sobre ustedes. Comparte el link del devocional de hoy con otras personas. Es tiempo de orar, de juntarnos para entrar en la presencia del Señor con propósito de ser fortalecidos en el ser interior y exterior, para resistir todos los embates de la vida. Te puedes suscribir a nuestro canal para que le lleguen las notificaciones activando la campanita. Gracias. Vamos a pasar a la primera pausa con nuestra directora del día de hoy. Gracias por acompañarnos. Adelante, directora. Cuando alces tu mirada y puedas ver que el cielo se encuentra gris, y cuando sientas como tu fe lentamente se suele extinguir, en Dios ten confianza, su amor no te falla. Cuando te sientas solo y piensas que tu vida no da para más, si lo perdiste todo y no imaginas cómo volver a empezar, en Dios ten confianza, su amor no te falla. Confía en Él, todo cambiará. Confía que no te dejará. Confía en que la tormenta se irá. Confía que un nuevo día vendrá. En Dios ten confianza, su amor no te falla. Si estás en un desierto, sin fuerza avanzas y nunca ves el final, y en tu peor momento te has dado cuenta que a tu lado nadie está, en Dios ten confianza, su amor no te falla. Confía en Él, todo cambiará. Confía que no te dejará. Confía en que la tormenta se irá. Confía que un nuevo día vendrá. En Dios ten confianza,
Aleluya, estamos por acá de vuelta. Quédese con nosotros en el devocional de hoy. Vamos a tener la palabra. Saludos a los amigos y los hermanos que se conectan con nosotros en esta mañana. No deje de compartir el link de hoy con las personas que tú sabes que necesitan conectarse con nosotros para orar juntos. Estamos analizando en el devocional la carta del apóstol Pablo a los Filipenses y estamos en el capítulo 1, versículo 15. Ahí estamos en el día de hoy, en esta mañana gloriosa que el Señor nos ha regalado. Aprenda a sonreír y a dar cambio de mirada, una mirada aceptable. Así que aprenda con los ojos a saludar, a sonreír y a dar una mirada aceptable a la gente, que la gente vea que usted realmente lo está aceptando y que no lo está rechazando. Comparto con ustedes la escritura en el día de hoy en Filipenses 1:15 y compartimos en el nombre de Jesús. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Que pues, no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Aleluya. Vamos a orar juntos en la mañana de hoy. Señor, te damos gloria y honra. Te reconocemos como Señor y como Salvador. Eres poderoso para cambiar las circunstancias que vivimos. Damos la gloria a ti, Señor. Merece el honor. Gracias por tener misericordia de nosotros, por tenernos pendientes, por guardarnos, por cuidarnos, porque nos guía. Gracias porque guarda nuestra familia. Gracias por tu protección. Señor, gracias porque nos fortalece en medio de los procesos, de las pruebas, porque nunca nos abandona. Gracias porque no nos permite procesos mayores que lo que tenemos capacidad de resistir, y porque todo proceso que vivimos es humano. Gracias te damos, Señor. Gloria a ti, honor a ti. Eres Salvador. Gracias por redimirnos. Muchas gracias, Señor. Gracias por permitirnos habitar en familia. Gracias porque suple nuestras necesidades, porque nos conforta. Pido, Señor, en esta mañana que nosotros podamos ser transicionados, transformados, Señor, regenerados, liberados, fortalecidos, Señor, en el nombre de Jesús, sanados, que nuestras emociones y nuestros corazones sean sanados, Señor, de toda amargura del pasado, de toda tristeza, de todo dolor, de toda angustia, Señor, que libere nuestro espíritu y nuestros intelectos, que podamos estar llenos de amor, como dice la palabra, que tu espíritu ha sido derramado en nuestros corazones. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos ha dado. Gracias porque pone amor en nosotros y nos capacita para desarrollar el depósito que hay en nosotros. Gracias por el ágape. Gracias por tu gran amor con que nos ha amado. Y podemos nosotros amarte a ti, amar a nuestros hermanos. Señor, enséñanos a amarte y te amaremos. Guíanos para perdonar, Señor, y no guardar amargura en nuestros corazones. Queremos ser libres totalmente de todo peso que nos asedia. Señor, en el nombre de Jesús, enséñanos a correr con paciencia esta carrera que tenemos por delante. Que podamos aprender a valorar a la gente que está cerca de nosotros. Que aprendamos a valorarnos a nosotros y a cuidarnos, porque tú nos has dado un valor extraordinario. Nos ha comprado a precio de sangre, nos ha redimido, Señor, a tu estilo. Nos ha salvado. Estamos tan agradecidos de ti, Señor. Gracias porque en esta mañana perdona todo pecado, Señor. Todo pecado es perdonado en ti, todo pecado que se confiesa. Te pido, Señor, por aquellas personas que han estado de alguna manera involucradas
en independencia de ti, que han estado en soberbia y que han dado libertad a sus bajos instintos, Señor, y su ego lo ha estado controlando. Te pido para que los levante, Señor, en esta mañana. Perdona todo pecado en esta mañana. Restaura por tu misericordia. En esta mañana queremos confesar nuestros pecados para ser perdonados, fortalecidos y restaurados, Señor, para que tu imagen se forje en nosotros, que tú trabajes en nuestros caracteres, Señor, en una manera general e individual. Trabaja, Señor, muestra tu gloria, establece tu orden, guíanos conforme a tu diseño en este tiempo. Gracias porque visita nuestros hogares, porque podemos, Señor, habitar en familia, en libertad, porque podemos apoyarnos mutuamente, porque amamos, Señor, nuestra familia y nuestra estadía en la casa, en nuestros hogares. Sana tú las relaciones de pareja, las relaciones de padres e hijos, las relaciones de hermanos. Reconcilia, Señor, establece tu orden, fortalece. No abandone la obra de tus manos, Señor, por tu misericordia. Gracias porque tus hijos no serán avergonzados, sino que serán restaurados, guardados por ti. Tú eres nuestro sanador, tú sanas nuestro cuerpo espiritual, tú sanas nuestras mentes, sana, Señor, nuestras vidas espirituales y sana nuestro cuerpo físico. Cada célula de nuestro cuerpo físico está en tus manos, cual fuera la enfermedad. Eres nuestro sanador. Por tu llaga somos sanados. Hay paz, Señor, hay paz en las 3 dimensiones que tú has establecido. Paz contigo, paz internamente y con nuestros semejantes. Que aprendamos a tratar a nuestros hermanos de la fe con distinción, entendiendo que somos hijos tuyos y que debemos tratarlos como superiores a nosotros. Señor, dando mayor oportunidad a los hermanos, perdonándonos unos a otros, consolándonos, fortaleciéndonos en la palabra, apoyándonos en las necesidades físicas, materiales y en las espirituales, en todas las áreas, que podamos compartir lo que tenemos con lo que tienen necesidad. Señor, en este tiempo que hay mucha necesidad entre nuestros hermanos y familiares, suple, Señor, toda necesidad, conforta, guía, y que nosotros estemos anclados en ti, Señor, y que estemos posicionados como hijos tuyos para ver tu gloria en este tiempo. Eres poderoso, Señor, poderoso para salvar, para sanar, para transformar, para guiar. Eres grande, Señor. Gracias en esta mañana. Muchas gracias porque establece tu orden, se producen reconciliaciones importantes. Tú sanas las relaciones, Señor, en todas las áreas, las relaciones de los hermanos biológicos y de los hermanos de la fe. Tú restauras esas relaciones en el nombre de Jesús. Tú eres grande, eres poderoso para enseñarnos a vivir en honor, en santidad delante de ti, y que podamos ser parte, Señor, de la iglesia que está en el corazón del Padre desde antes de la fundación del mundo, porque tiene un propósito con el mundo de salvar. Trae salvación, Señor, trae liberación. Sabemos que tiene poder para salvar nuestros padres, nuestros hermanos, Señor, la familia biológica completa, nuestros cuñados y cuñadas, nuestros sobrinos, nuestros primos y tíos. Señor, tú tienes poder para salvar nuestra familia. Gracias porque lo hace en este tiempo. Trae liberación. Revélate a nuestra familia por tu misericordia. Señor, renunciamos a todo espíritu generacional que ha venido operando de generación en generación en nuestras familias, trayendo diferentes tipos de pecados, influencias espirituales, maldiciones, religiosidad. Señor, por tu misericordia, intercedemos por nuestra familia. Señor, que tú traigas salvación. Visita los hogares de nuestra familia, nuestros hermanos y hermanas, donde quiera que estén. Sálvalos tú, revélate a ellos, libéralos, Señor, en el nombre de Jesús, de toda opresión, de todo pecado. En el nombre de Jesús, cancelamos toda operación infernal contra nuestra familia. Hay liberación, hay salvación. La misericordia del Señor visita
nuestra familia, en el nombre de Jesús. Oh Señor, sé tú sanando nuestros hermanos, nuestros cuñados y cuñadas, Señor, nuestros sobrinos, padres, primos, tíos. Trae sanidad espiritual sobre ellos. En el nombre de Jesús, salvación, guianza, perdón de pecados, fortaleza. Gracias, Señor. Honor y gloria a tu nombre. Es hacedor de maravillas, Señor. Gracias. Manifiéstate, Señor. Revélate a ellos por tu gracia. Por tu gracia, Señor. Gracias porque lo hace. Nuestra familia está en tus manos. Todo espíritu que ha oprimido nuestra familia durante años, todo vicio, Señor, en el nombre de Jesús. Oh Padre Santo, salva a nuestros hijos y guárdalos de toda influencia de espíritu de maldad que han operado en la familia, en el nombre de Jesús. Que nuestros hijos te amen, que podamos dar testimonio a nuestros hijos de la palabra, de tu grandeza, de tu misericordia. Oh, poderoso eres para salvar, para sanar, para liberar y para levantar. Levanta, Señor, nuestros hijos. Deposita en ellos dones y ministerios, Señor, por tu misericordia. Muchas gracias, Padre. Gracias. Guárdalos, Señor, de toda trampa infernal. Que no se desvíen, Señor, de los principios, sino que puedan permanecer en ti. Aquellos que se han apartado, atráelos con cuerdas de amor por tu misericordia. Y que ellos también puedan conocerte, Señor. Gracias en esta mañana, porque está salvando a nuestros familiares y está liberando de todo espíritu de religiosidad, Señor, de toda maldición, de todo pecado, de toda idolatría, de toda hechicería, en el nombre de Jesús, de todo vicio, llámese como se llame, el vicio de alcohol, de drogas, de pornografía, Señor, todo vicio de juego, toda situación espiritual que lo mantiene, Señor, apartado de ti, trae liberación en el nombre de Jesús. Tú lo haces, Señor, confiamos en ti. Honor y gloria en el nombre de Jesús. Sé luz, es lo que me pide Jesús, luz para alumbrar el camino del que está perdido y nos hunde en la tormenta. Y sé sal, y donde hay necesidad, sal para devolverle el sabor de su gran amor y regarlo por la tierra. Bendito es el nombre del Señor. Hoy compartimos el texto bíblico. Queremos saludar a los amigos y los hermanos que se conectan con nosotros en esta mañana. Una gran oportunidad para orar, para entrar en la presencia del Señor pidiendo perdón por nuestros pecados, fortaleza, guianza, y que el Señor nos posicione como hijos suyos. Y como pedía el apóstol Pablo por la iglesia de Filipos y la iglesia de Éfeso, pidiendo posicionamiento, que el Señor nos transicione y nos lleve al conocimiento pleno y que nosotros lleguemos a conocer a Cristo y sepamos quién es Él y el poder que opera en nosotros con toda sabiduría, con dones, para gloria de su nombre. Gloria al Señor. Entonces hoy comparto la Escritura en Filipenses 1:15. El apóstol Pablo está trayéndonos una palabra muy interesante acerca de las situaciones que se dan internamente entre los creyentes en la iglesia, de qué manera se dan cosas, como él era atacado por algunos y como algunos predicaban el evangelio por diferente causa. Y eso es natural, porque en la iglesia hay 4 grupos representativos y tenemos que aprender a interactuar con esos grupos. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad.
Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Entonces aquí el apóstol Pablo está describiendo una serie de situaciones que se dan en la iglesia, no solo en la predicación del evangelio, sino en el trato. Pablo era menospreciado por algunos en Roma y en otras congregaciones como en Corinto. Era menospreciado, era atacado, y algunos hablaban muy mal de él. Y el apóstol Pablo seguía firme mirando al Señor. Y en este caso, en Roma, donde él estaba preso y que había tenido la oportunidad de llegar en el pretorio, en el palacio, fortaleza allí con toda la gente, presos, oficiales, funcionarios, y también recibía visitas de sus compañeros de milicia, compañeros de ministerio que iban a asistirlo, le llevaban información de cómo marchaba las iglesias que él daba cobertura, y él también enviaba correspondencia con una palabra inspirada por el Espíritu de Dios para producir conocimiento y fortaleza espiritual. Y así se escribió el Nuevo Testamento. Esas cartas fueron inspiradas por el Espíritu de Dios y consideradas hoy como parte de las Escrituras Sagradas del Nuevo Testamento. Entre ellas, 13 cartas escribió Pablo, y en la prisión de Roma ya vimos que escribió alrededor de 4 cartas: Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón. Le escribió desde ahí, desde la cárcel. Y esta carta de Filipenses está diciendo lo que está aconteciendo en ese momento, que algunos estaban predicando a Cristo, pero no lo hacían por amor, pero otros sí por amor. Ahora, Pablo estaba interesado en que el evangelio se predique como quiera. Lo que pasa es que algunos, según él, estaban añadiendo tristeza, añadiendo dolor a su prisión, porque hablaban muy mal de Pablo y predicaban el evangelio, y en la predicación terminaban menospreciándolo a él. Pero Pablo era un siervo de Dios que tenía seguridad de quién era, había tenido una experiencia extraordinaria con el Señor le había revelado. Pablo en un principio no tuvo ese tutor, ese maestro, ese guía y cobertura, sino que fue el mismo Señor quien lo instruyó por medio de una revelación en el cielo, y luego tuvo la oportunidad de juntarse con los apóstoles que le enseñaran algunas cosas, pero él tuvo una revelación mucho más amplia, porque hay cosas que el Espíritu de Dios fijó en él, y tuvo experiencias para poder vivir firme, y revelaciones extraordinarias fluían continuamente a partir de esa experiencia. Él no fue uno de los apóstoles del Cordero, de lo que anduvo con Jesús, y esto de alguna manera le generó cierto menosprecio, cierta crítica, tanto por los judíos, por creyentes inmaduros, y también por los espiritistas que están dentro de las iglesias para producir opresión a los líderes, y cuando no pueden hacerlo caer, entonces lo desacreditan. Eso es parte de la dinámica. Y algunos estaban predicando el evangelio y no lo hacían como se debe hacer, con amor a las almas y con deseo de que la gente alcance el reino, sino una manera de hacer la contraparte, de hacer una oferta del evangelio diferente para que escuchen a otras personas. Es como los religiosos. La religión se creó en el mundo con el propósito de competir con Cristo. Y entonces las religiones vienen a competir con el Señor y generan confusión, porque hacen exactamente lo que hace el Señor, y la gente entonces al final no sabe por quién decidirse. ¿Me decido por Cristo o me decido por la religión? Porque aparentemente están haciendo lo mismo. Eso genera confusión. Ahora, habían algunos que sí predicaban el evangelio por amor. Y ese amor a Dios, ese amor a la gente que está perdido, ese amor por la palabra, esa vivencia, esa seguridad. Y esto no añadían dolor ni tristeza a Pablo, porque hacían lo mismo que él. Predicaban a ese Cristo Salvador, transformador en su Espíritu Santo, y que quiere guiar a la gente a la paz con él internamente y con los demás. Y Pablo dice que de todas formas se gozaba, por eso le llaman la carta del gozo. Pablo se gozaba porque el evangelio llegaba, y él decía, bueno, no podemos parar a esa gente que están predicando con dolor, con rencor, y quieren añadir tristeza y dolor. Sin embargo, ellos están anunciando a Cristo. Alguien pudieran alcanzar.
y se gozaba mucho más con los que predicaban el evangelio por amor. Pablo está viviendo una experiencia que vive la iglesia de manera permanente, y es que dentro de la iglesia hay 4 grupos representativos en la iglesia de Cristo. Están los creyentes maduros, que son los espirituales, los que han sido regenerados y transformados por el Espíritu de Dios. Están los creyentes carnales, que todavía no han pasado a ser maduros y están sirviendo al Señor, pero están sirviendo al Señor desde su posición del mundo y de su naturaleza concupiscente. Están los naturales, que están dentro de la iglesia y están en un proceso de conocimiento, pero todavía ellos no han podido conocer la grandeza de Dios, no han podido ser totalmente regenerados, y hay cosas que no le entienden. Y cuando no entienden algo, hacen oposición porque no le entienden. Y también están los espiritistas, que son los que Satanás ha sembrado en la iglesia para impedir el crecimiento y el desarrollo de los hermanos, y son puestos por Satanás y son servidores de él, y están en la iglesia para hacer opresión, para hacer ataque, enviaciones, y ya el texto bíblico Jesús está hablando de ellos. Vamos a ver en Primera de Corintios, en el capítulo 2, que nos dice el apóstol Pablo, nos habla en la carta a los Corintios, en el capítulo 3, primera carta, capítulo 3, 1, él dice con relación a los carnales: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. ¿Qué pues es Apolo y qué es Pablo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Igualmente, en la iglesia de Corintios había esos grupos representativos, estaban ahí, y había una guerra abierta, casada, un pleito entre ellos, y continuamente se enfrentaban, se odiaban y se rechazaban. Algunos decían, nosotros somos de Cristo. O sea, era como pertenecían a la élite espiritual en la que entendían que estaban correctos y menospreciaban a los otros. Pero también habían algunos que decían, no, yo soy seguidor del apóstol Pablo, o yo soy de Apolos, o yo soy de Cephas, seguidores de Pedro. Y en la iglesia estaban enfrentados, porque tanto lo que decían que eran seguidores de Cristo y lo que se decían seguidores de los otros maestros y apóstoles estaban mal, porque tenían enfrentamiento. Claro, todos debemos seguir a Cristo, pero los seguidores de Cristo no podemos restregar en la cara la debilidad de las otras gente. No debemos hacer eso, sino guiarlos al conocimiento de Dios. Y había una guerra interna ahí en Corintios, y ya ustedes saben todo el desorden que provocó esa guerra, que Pablo está diciendo, ustedes andan como adultos y hablan como adultos, pero yo no pude darle alimento sólido porque ustedes son niños, ustedes son carnales, andan conforme a su naturaleza concupiscente, y por eso tenían esos conflictos. Entonces este es un grupo representativo, el de los carnales. En Primera de Corintios capítulo 2, versículo 12, ahí él menciona otro personaje, otros dos. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y aquí Pablo se está defendiendo acerca de lo que él está enseñando, no es con sabiduría humana, no son palabras humanas, no es convencimiento para engañarlos, ni para guiarlos a mí, ni para quitarle lo que ustedes tienen, no es con esa sabiduría de seducción, no, es con palabra de Dios, por sabiduría humana, sino con la que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no la puede entender, porque se han de discernir espiritualmente.
En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aquí él habla de dos grupos representativos. En el capítulo 3 habla de los carnales, aquí habla del natural y aquí también nos habla del regenerado, del hombre que ha sido transformado por el Espíritu de Dios, que tiene la imagen de Dios en su espíritu y que conoce todas las cosas y que va a transicionar en el Espíritu de Dios por medio del arrepentimiento para entrar en la conversión. Es una persona que está salva y que ha alcanzado madurez. Y ya en la iglesia de Filipenses él se está refiriendo a esos creyentes maduros que son los que están predicando el evangelio por amor. Entonces, conocen a Dios, sirven a Dios, tienen temor de Dios, obedecen la palabra y se dejan guiar por el Señor. Esto es sumamente importante. Si la verdad es que en la iglesia de Corintios también estaban los naturales y los espirituales. Y los que son espirituales son aquellos que tienen la capacidad para entender los proyectos de Dios, entienden los procesos y están en capacidad de asistir a otras personas, pero no menosprecian ni rechazan a los tres grupos representativos que son los espiritistas, los naturales y los carnales. No los rechazan, sino que le dan una oportunidad de arrepentimiento, porque Cristo ha muerto por todo el mundo. La expiación de Cristo es general, no particular. Y le dan amor a la gente, porque tienen el amor de Dios, aún en la condición en que viven esa gente. Y Pablo está hablando de esas personas que predicaban el evangelio con el propósito de añadirle dolor, tristeza a él en medio de la prisión. O sea, no predicaban porque amaban la gente, sino que ellos trataban de predicar el evangelio por competencia. Y entonces se está refiriendo también a algunos líderes cristianos que no están predicando el evangelio por amor a las almas, y por eso le hacen daño. En la comunidad donde hay una congregación que predica el evangelio para sacar provecho y para contender y no enseña la palabra con verdad, en esa comunidad se presenta una crisis, porque todo el mundo está comentando lo que hace uno, lo que hace el otro, y al final no sabe a dónde ir. Si ir a una congregación donde no le van a dar la palabra con sinceridad, donde lo van a engañar, pero que todo el mundo está comentando, y ese es el propósito de la predicación, añaden dolor porque ellos no han sido transformados. Y el cuarto grupo representativo en las iglesias y que aparecen en todas las congregaciones, tanto en Roma, donde está Pablo escribiendo, como estaba en Corintios y en otras congregaciones, y lo encontramos en las iglesias de Apocalipsis, donde había diferentes manifestaciones de esos grupos. Dice el Evangelio según San Mateo en el capítulo 13, el capítulo 13, versículo 37, el texto dice lo siguiente: respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino, las cizañas son los hijos del malo, el enemigo que sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles, de manera que como se arranca la cizaña, se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Dos palabras importantes que tenemos que ver aquí en el mensaje de Cristo, que sirven de tropiezo. Busca el texto. Sirven de tropiezo y lo que hacen iniquidad. El inicuo es el que está al servicio de Satanás, está al servicio del infierno, no se arrepiente. Por eso es que el texto dice que al final serán echados en el infierno, porque están en la iglesia para producir opresión, para hacer tropezar a la gente, para hacerlo caer en pecado. Y decía ahorita que como no podían hacer caer en pecado el apóstol Pablo, terminaban desacreditándolo. Eso es poner tropiezo, porque el inicuo no se arrepiente, y ese es uno de los grupos representativos que aparecen en la iglesia. Parece que el Señor está trayendo una palabra importante para nosotros que no podemos perder de vista. Los espiritistas tenemos que abrir nuestros ojos para saber que operan con ciertos niveles de libertad en las congregaciones, y que todas las congregaciones tienen un grupo
de personas que el diablo los sembró con el propósito de impedir el desarrollo de la iglesia y que su trabajo es de hacer tropezar o de ser inicuo, que son las dos expresiones que está trayendo Cristo aquí. El que hace tropezar, le dice el mismo Cristo en otro momento que es mejor colgarse una piedra de molino de asno, una piedra de molino, de esa piedra que se pone una debajo y una encima y que se utilizaba para triturar los granos. Son piedras bien pesadas, la que va debajo igual que la que va encima. Y en esos tiempos primitivos donde no había molinos para moler granos y que todavía no utilizaban lo que se conoce en algunas ciudades de República Dominicana como el pilón, que es un objeto de madera en la que se utiliza, le llaman mano, que es también de madera y se utiliza doblemente para triturar los granos. En ese tiempo se utilizaban de manera primitiva esa piedra de molino, y habla de molino de asno porque la movía un asno. En la República Dominicana también se utilizaba de manera primitiva para triturar el grano de maíz y producir lo que se conoce como el chen-chen, que es un plato típico del sur. Se utilizaba primitivamente una piedra que se le daba como una rueda, que se le daba con la mano, pero allá están hablando de eso. Dice que mejor es una piedra de esa pesada y que se tira a lo profundo del mar. Está diciendo que mejor es suicidarse, eso es lo que está diciendo el texto bíblico, antes que seguir produciendo trastorno a los hijos de Dios e impidiendo el crecimiento y que dejen de operar con iniquidad. Pero el mensaje de hoy es que se arrepientan para que el Señor los perdone y no tengan que ir al infierno, como establece la Escritura, porque el trabajo del espiritista, y como su nombre los dice, consultan los espíritus, hacen un trabajo espiritual por medio de influencia satánica para impedir el desarrollo de la congregación. Y entonces el Señor dice que son inicuos. Hay una diferencia entre ser inicuo y ser pecador. El pecador es una persona que puede ser compulsivamente o instintivamente haga cosas que están prohibidas en la Escritura. Ahora, el inicuo es una persona que está bajo pacto, que tiene un pacto con el infierno y su trabajo es representar al infierno. Y no escucha la palabra, hace la transición, pero no en el Espíritu Santo, sino que hace la tercera transición de la que hemos hablado. Hemos hablado de la primera transición, que es la que hace Adán cuando pasa de ser espiritual a ser carnal, y la segunda transición, que es la que hacemos en el Espíritu, cuando venimos al Señor cargado de pecado y de toda influencia, y el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio, y entonces entramos por medio del arrepentimiento a la conversión que produce el Espíritu Santo, donde viene la regeneración, santificación, adopción, justificación y todo eso. Entonces, esa es la transición apropiada, pero hay una transición que se hace de religión a religión, donde la gente viene, no hace el arrepentimiento apropiado ni la conversión en el Espíritu Santo, sino que va pasando por algunas posiciones por medio de formación y todo eso en la iglesia, y son muy fieles inclusive en ciertos comportamientos, la llegada a la iglesia, en las cooperaciones y muchas cosas más, porque ellos están interesados en ocupar posiciones, pero son inicuos. El inicuo es el que está al servicio del infierno, no necesariamente el pecador, y hay una gran diferencia. Entonces el Señor habla de eso, sirven de tropiezo y hacen iniquidad, y ese es el cuarto grupo representativo y del que habla Pablo aquí en Filipenses capítulo 1, versículo 15. De todas formas, Pablo dice, yo me gozo, porque el gozo del Señor no estaba sujeto a la opresión de los inicuos, de las cizañas y de los espiritistas dentro de la iglesia, ni de los inicuos, no. El gozo de él lo producía el Señor, y aún en la cárcel ellos le añadían tristeza por todas las cosas que decían de él, menospreciándolo, tratando de venderse ellos en la predicación y menospreciando a Pablo. Pero Pablo dice, yo me gozo porque el evangelio de todas formas es anunciado, Cristo es anunciado. Y además hay un grupo que sí son los creyentes maduros, que están llenos de amor y que están anunciando a Cristo de manera apropiada, de manera correcta. Nadie te ama como él, no vas a encontrar otro como él. Yo sé que tú has sufrido, pero él, yo sé que no va a ser lo mismo que aquel que dañó tu corazón. No llores más por amor, sacúdete de ese mal sabor, que hay alguien que vale la pena y solo quiere una cita contigo hoy.
con nosotros. Gracias por suscribirse a nuestro canal en esta mañana, por darle me gusta al programa y por compartir el link. Bendiciones y paz. Gracias por acompañarnos.